Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Ya a mediados de esta semana, el arzobispo de Durango, don Héctor González Martínez, celebró una fecha particularmente especial para él: los 50 años de su ordenación sacerdotal, es decir, sus bodas episcopales. Desde que llegó a Durango procedente de Oaxaca, don Héctor González Martínez se ha caracterizado por ser un pastor de un talante poco común, vaya. Es una persona controversial, no tiene pelos en la lengua, acostumbra a decir lo que piensa. Sin embargo, él dice la responsabilidad que se le ha encomendado como pastor de la iglesia aquí en Durango, pues exige de él una participación a veces incomprensible para muchos. Es importante por eso conocer de primera mano la postura y saber un poco más quién es don Héctor González Martínez, el arzobispo de Durango. Bueno, el presbítero Juan Carlos Quiroga, a través de su sección La Voz de la Iglesia, nos va a dar un buen acercamiento. El ser y el quehacer de cada obispo está claramente definido. El Concilio Vaticano II lo hace en su decreto Cristo Señor. El Código de Derecho Canónico recoge tal enseñanza y la hace ley, quedando muy claro quién debe ser el obispo y cómo debe realizar su misión. Más cerca en el tiempo tenemos también la exhortación apostólica del 2003, el obispo servidor del Evangelio de Jesucristo para la esperanza del mundo. Sin embargo, no es un extraterrestre quien asume un cargo tal, es una persona concreta, con su historia, su personalidad, sus virtudes y defectos, y es con todo su ser como ejercitará la tarea encomendada, que quedará marcada por su personalidad. El pastor de esta iglesia particular de Durango es don Héctor González Martínez, quien el 24 del corriente ha cumplido 28 años de consagración episcopal. Obviamente su trabajo apostólico ha estado marcado por su recia personalidad. A sus ya prácticamente 71 años, los cumple el 28 de este mes, sigue siendo un hombre fuerte, aunque ha sido acosado por diversos males. Como buen hijo del pueblo, es originario de Miguel Ausa, Zacatecas, está profundamente enraizado a la tierra y a su evolución. Ama a la iglesia profundamente y la ha servido en la manera en que se le ha pedido, sin oponer resistencias. Como anécdota, cuenta que se fue al seminario porque así se lo pidió su entonces obispo. Y ya sea como formador en el seminario, vicario cooperador en Canatlán, rector del mismo seminario, obispo de Campeche, arzobispo de Oaxaca o arzobispo de Durango, cargos que ha desempeñado, ha tratado de dar lo mejor de sí mismo, marcando su ministerio a través de su muy particular manera de ser, pero sobre todo, a través de su entrega incondicional, misma que pide a sus colaboradores. En el primero de sus episcopeos, esa columna semanal de enseñanza que presenta cada domingo en la mayoría de los medios de comunicación locales, leemos algo que puede darnos una idea de cómo concibe él mismo su encargo episcopal. Cita: los pastores no podemos guardar silencio cuando se trata de la verdad racional o evangélica, de la dignidad de la persona humana o de la moral que se deduce de la naturaleza o de la palabra revelada. Por esta razón, la Iglesia tiene derecho y deber de hablar sobre las distintas realidades que reclaman su magisterio. No hablar es infidelidad a la misión. San Gregorio Magno escribió amonestando a los pastores que no se atreven a hablar con libertad por miedo. El Señor reprende a esos prelados, llamándoles, por boca del profeta, perros mudos incapaces de ladrar. Ojalá que me sea posible ofrecer una palabra con la oportunidad requerida. Fin de cita. Así es nuestro obispo.
hablará, mandará, exhortará, impondrá, rezará, pedirá, regañará, etc. Cada vez que considere que así se lo exige su misión, porque ama a la Iglesia, porque ama a la gente. Don Héctor, muchas felicidades, muchos años más entre nosotros. Para Análisis Político, Padre Juan Carlos Quiroga. Y una derivación directa de esta discusión que sostienen la Iglesia y algunos entes públicos, algunas personalidades que defienden los derechos humanos, pues en medio de todo este debate hay un elemento fundamental, el derecho a la vida. Aunque contrariamente algunos defienden, por ejemplo, el derecho, así le llaman, de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, pues se olvidan a veces de la defensa de la vida de aquellos que están dentro del cuerpo de la mujer. De esto y demás elementos constitutivos de la defensa del derecho a la vida nos va a hablar la señora Carmen Álvarez del Castillo a través de su sección Voces en Familia. Y es que así como hay algunos que promueven la libertad y los derechos de las personas grandes, bueno, también hay algunos que se han enfrascado en la lucha de la defensa de la vida desde su primer momento. De esto es de lo que nos va a hablar la señora Carmen Álvarez del Castillo en su sección Voces en Familia. El 25 de marzo es el Día Internacional de la Vida, una celebración que ha tomado fuerza especialmente para proclamar el derecho al no nacido. Estamos convencidos que la intensa cultura de la muerte ha impactado en todo el mundo, y no solo destruyendo o matando la vida de los seres humanos, sino también destruyendo el pensamiento del hombre. Una celebración que ha tomado fuerza tanto en lo civil como en lo religioso. Latinoamérica y varios países de Europa convocan a esta celebración a posicionar el derecho del no nacido, atendiendo antes que nada a considerar que la vida humana inicia desde la fecundación. Este argumento ha causado controversia por la aprobación en los congresos estatales de una ley que resulta fundamental en las garantías individuales, nada menos que el derecho a la vida desde la fecundación. Debemos recordar que hasta ahora 18 estados de la República lo han aprobado. Estos hechos han molestado a grupos de izquierda y a ciertos periodistas e intelectuales del llamado Círculo Rojo. La ciencia lo afirma incansablemente que la vida del ser humano inicia desde el momento de la fecundación, desde la unión del óvulo con el espermatozoide. Una nueva vida, independiente a la de la madre en su desarrollo, se está gestando. La defensa de la vida también exige la defensa de la verdad. La mujer está embarazada desde el momento de la fecundación. Ciertamente se aboga por los derechos de la madre, pero invariablemente también existen de facto los derechos de un nuevo ser, el no nacido, pero sí concebido. Según las cifras del sector salud a la fecha de hoy, se han practicado 37.776 abortos en hospitales del Distrito Federal. El número de mujeres que ha solicitado información es el doble, es decir, una gran cantidad de ellas decide tener a su hijo. De ellas, un 25% promedio son menores de edad. El aborto no libera a la mujer. Es la reflexión de países que por su trayectoria en estas prácticas han constatado que la mujer se vuelve víctima en sus tormentos emocionales y psicológicos, requiriendo ayuda para superar las consecuencias de su decisión. Insisto, frenar el ambiente de sexualidad inmediata y precoz puede, en gran medida, disminuir el estar buscando solución a las consecuencias naturales de la relación sexual, cuando se pueden prever con una sana formación y conducción de la vida sexual, afectiva y física. Y hablando de derechos, todos sin excepción iniciamos la vida en la fecundación y lo demás fue cuestión de tiempo y de buena voluntad. Síguenos por Radio 620, de lunes a viernes, 6 de la tarde. Análisis político. Continuamos.